emblemáticos por todas las razones en el Congreso, el expresidente Martín Vizcarra y el congresista Edgar Alarcón. En este último caso, como sabemos, en el caso del expresidente, el Pleno aprobó su inhabilitación por 10 años cuando todo indica que ha sido el congresista electo más votado. O sea, es una situación bastante compleja esta. Y en el caso del señor Alarcón, se ha aprobado que sea procesado finalmente por la Fiscalía luego de largos meses, luego ya exactamente 9 meses en el que se ha demorado este caso. Vamos a conversar para empezar con Felicita Tocto, congresista integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, congresista de Descentralización Democrática y por supuesto pues autora responsable del informe que ha terminado en esta suspensión del congresista Alarcón para que sea investigado, procesado por la Fiscalía. Congresista, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, señor Enrique. Muchas gracias por la invitación. Su impresión finalmente de este resultado en el Congreso. Bueno, el día de hoy hemos tenido una jornada bien larga y sobre todo con resultados, creo yo, positivos para la salud política del país y sobre todo para dar un ejemplo a los próximos funcionarios y congresistas que asuman este cargo tan importante en el caso nuestro de congresistas y en el caso pues del señor Vizcarra de los funcionarios que están al mando de la nación. Yo muy satisfecha con los resultados. Nosotros elaboramos un informe en el mes de noviembre que asumimos la delegatura del caso, del caso Alarcón. Lo hicimos con muchísima responsabilidad y sobre todo siguiendo el debido proceso, respetando el derecho de defensa, respetando en todo momento todas las garantías constitucionales que le asisten pues a un denunciado y sobre todo también cumpliendo todos los requisitos que establecen las normas con la finalidad de llegar al día de hoy al Pleno a un resultado como el que hemos tenido por una amplia mayoría la aprobación de nuestro informe. Y en ese sentido agradecer a todos los colegas que han confiado en el trabajo que hemos realizado y también agradecer al equipo técnico que me ha acompañado en estos meses para elaborar este informe. Cuéntele a los televidentes, explíqueles por favor cuáles son los principales, digamos, cargos por los cuales finalmente el Congreso ha considerado justo que la Fiscalía se encargue del congresista Alarcón y suspenderlo, porque hoy la ex congresista Rosa Bartra, que ha sido pues designada como abogada del congresista Alarcón, cuestionaba el fondo de lo que era el desbalance supuestamente patrimonial, porque decía pues que si bien se había encontrado este supuesto desbalance de 200.000 soles, no se estaba tomando en cuenta los 338.000 soles que él tenía supuestamente de saldo al favor cuando comenzó su cargo como contralor. Es decir, estaríamos hablando, según lo que ella dice, de cifras relativamente no muy significativas. ¿Qué nos podría explicar, qué le podría decir a los televidentes al respecto? ¿Por qué se inhabilita a Alarcón? O por qué, mejor dicho, se le procesa ante la Fiscalía? Sí. Lo que sucede es que la investigación de enriquecimiento ilícito es de un periodo desde el 2007 hasta el 2017, sino que el tema es que se bifurca en dos y en esos periodos quiero mencionar que de acuerdo al informe pericial contable 18-2019, el desbalance no es de los 201.000 que ha visto el Congreso y los 275.000 de depósitos de origen desconocido, es de más de 2 millones. Lo que sucede es que el Congreso le corresponde ver solamente un año del periodo en el que el señor ingresa como Contralor General de la República. En ese sentido, pues los montos que nos corresponden investigar en el Congreso son básicamente desde el 9 de junio del 2016 hasta el 4 de julio del 2017, que es durante el periodo en que el señor fue Contralor General de la República. En consecuencia, los delitos que se le imputan durante este periodo es que existe un desbalance patrimonial, es decir, mayores gastos a los menores ingresos que ha tenido de toda fuente lícita que pudo haber percibido durante el tiempo en que fue Contralor el señor Alarcón, y
existen unos depósitos de origen desconocido, es decir, que no se han podido sustentar por qué le han depositado por el monto de 275.000 soles, un poquito más. En ese sentido, lo que se ha recabado en nuestro informe son las 5 pericias contables que existen por parte de la Fiscalía. Es correcto, la señora congresista decía que no se le había considerado un saldo inicial, eso fue resuelto en sede fiscal, no fue impugnado en su momento por el señor Alarcón a los informes periciales financieros que determinó la Fiscalía y con que le absolvieron las observaciones. Lo que sucede es que no se puede considerar un saldo inicial cuando el origen de ese dinero no se ha determinado, porque podría dar producto a otro desbalance patrimonial. Claro. Pero es muy importante la aclaración que usted hace porque en realidad, claro, les corresponde a ustedes investigar un periodo determinado, pero estamos hablando de un desbalance que, digamos, este desbalance era reflejo de algo que iba mucho más allá, que era mucho más grande. Las sospechas sobre la fuente de ese desbalance, la fuente de ese dinero presuntamente ilícito, van sobre todo por el lado de este ya famoso negocio que el señor Alarcón tenía de compra y venta de autos, que incluso se movía dentro de la Contraloría, o hay además sospechas de otros ingresos no determinados? A ver, hablando de las sospechas o de las fuentes por las que inicia esta investigación, sí, es por el tema de la compra autos, de la compra y venta de carros, que en la norma, en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, le prohíbe ejercer actividad lucrativa, inicia tanto por eso como también por algunas declaraciones juradas omisas, y porque en su declaración jurada, de cuando ingresó como Contralor General de la República, en el concepto ahorros pone 0, ¿no? Que tenía 0 soles. Y ahora, ya pasándonos al ámbito del proceso y de la investigación, ahora el señor quiere que se le reconozca supuestamente un saldo inicial que tenía, cuando en su declaración jurada, en el momento que él ingresó, dice que tenía 0 soles en su cuenta de ahorros. Bien, ahora, bueno, es especialmente escandaloso tomando en cuenta que estamos hablando del Contralor General de la República. Ahora podemos hablar de un congresista controversial, pero en ese momento él era el Contralor General de la República, la institución que precisamente ahora los candidatos hablan que hay que reforzar para combatir la corrupción y demás. ¿Cómo, digamos, un personaje con estas características llega al puesto anticorrupción, si se quiere, más importante del Estado? ¿Cómo evalúa usted este proceso? Bueno, en nuestro país en realidad la impunidad ha sido muy grande y sobre todo muy lamentable en los últimos años. Ha sido funcionario de carrera el señor Alarcón, o sea, eso nos remueve más, ¿no? Sí, pues, pero creo que habría para un cargo tan importante como el de Contralor General de la República hacer muchas investigaciones al respecto antes de ser nombrado, ¿no? Yo creo que este país necesita urgentemente de que nuestros funcionarios que ocupen cargos de confianza y también los que deben ser elegidos por la población, deba haber una investigación sucinta de los ciudadanos en el caso de la elección y en el caso de los funcionarios de confianza de las personas que lo van a designar. Por la salud del país necesitamos en estos momentos que de ahora para adelante, porque yo creo que el día de hoy en el Congreso de la República se ha marcado un precedente. Desde mi punto de vista, tanto inhabilitar al señor Vizcarra como sancionar al señor Alarcón con su suspensión de sus funciones ha sido un día ejemplar el día de hoy para la nación. Entonces esta práctica debería ser pues en adelante un punto de partida con la finalidad de pues dar un ejemplo a los futuros funcionarios y servidores públicos de la nación. Menciona usted al señor Vizcarra. El señor Vizcarra ha señalado que, bueno, ya presentó recursos del caso. El señor Vizcarra, además, acaba de ser elegido como el congresista probablemente más votado en estas elecciones. Bueno, ¿considera usted que esta sanción de inhabilitación por 10 años es proporcional a lo que, digamos, por lo cual se le investiga el caso del Vacuna Gate?
Disculpe, pero ahí discrepo con el tema de que sea uno de los congresistas más votados. En esta elección sí, pero si usted revisa los antecedentes del Congreso 2020, 2021, usted va a encontrar congresistas electos con una votación No, no, señora, cuadruplicada a la yo que ha no tenido digo el que señor. el voto popular de alguna manera lo purifique o lo absuelva. Estoy sencillamente estableciendo que el señor acaba de ser elegido y antes de tomar posesión está siendo inhabilitado. Eso sencillamente es lo que estoy diciendo. El tema, usted me pregunta que si es proporcional o no. Yo creo que habría que preguntarle a las familias cómo se sienten aquellas que han perdido a sus familiares. Nosotros en el Congreso, los congresistas, hemos perdido muchísimos familiares. La gente ha perdido familiares por el tema de la pandemia, mientras este señor se vacunaba. Creo que hay que recordar que el señor personifica a la nación. Él está al servicio de la nación y por lo tanto no está para servirse de la nación. Eso no menciona la norma, no menciona que debería utilizar su cargo para salvarse él, en este caso, y sus familiares más cercanos y su entorno más cercano. Ha defraudado la confianza y sobre todo ha defraudado la personificación de la nación que se le otorga al presidente de la República. Creo que la sanción, ojalá se pudiera más, pero es la máxima que hemos podido encontrar. Yo creo que el Congreso el día de hoy ha hecho justicia a miles de familias que han perdido los familiares y miles de personas que se han contagiado. Considera plenamente justa entonces la sanción. Para terminar, congresista, bueno, ¿cómo observa la conformación de este próximo Congreso? Evidentemente, esta suerte de inestabilidad que hemos vivido en los últimos años política no parece que vaya a concluir con esta elección que acabamos de vivir y que tendrá su segunda vuelta, pero ya sabemos quién va a estar en el Congreso. Usted que ya está dentro del Congreso y que puede observar, estamos en una situación efectivamente muy delicada como la de la pandemia, pero ¿cómo observaría lo que va a ser la relación en adelante entre el Ejecutivo y el Legislativo, por supuesto, en aras pues, de lo que debería ser la institucionalidad democrática del país? Este Congreso que va a ingresar es un Congreso definitivamente con muchas bancadas, muy partido, que van a tener que llegar a consensos y a poder trabajar con el Ejecutivo porque estamos en una situación muy difícil y complicada. En este sentido, pues solamente exhortarles a que podamos trabajar unidos. Que trabajar unidos no significa que podamos prestarse algún tipo de impunidad y que tampoco podamos prestarse algún tipo de corrupción. Significa que desde el Congreso de la República tiene que ejercer su función fiscalizador y el Ejecutivo pues las funciones que le corresponden, pero siempre en coordinación con el Congreso, con la finalidad de no llegar a confrontaciones como hemos tenido en los últimos años. Ojalá así sea. Congresista Felicita Tocto, integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, autora además del informe que ha terminado por inhabilitar o por suspender al congresista Alarcón. Gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Vamos ahora a continuar con el tema precisamente de Martín Vizcarra. Tenemos comunicación con el constitucionalista Omar Cairo. ¿Estamos listos con él? Ya estamos listos. ¿Cómo está usted, Omar? Gracias por estar con nosotros esta noche a propósito de esta sanción que ha sido probablemente la noticia del día, en el sentido que el Congreso ha decidido inhabilitar por unanimidad, en realidad 86 votos a favor, a el expresidente Martín Vizcarra por 10 años, a las exministras Astete y Macetti por periodos más cortos, pero sin duda lo que llama y lo que lleva la atención es la inhabilitación no solamente de un expresidente de la República, sino de un congresista electo bastante en medio de todo popular en estas circunstancias. Él ha señalado que ha interpuesto una medida de amparo tanto ante el Poder Judicial y también va a ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tiene chances, Vizcarra? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Enrique, buenas noches. Bueno, la medida que se ha tomado hoy día es una resolución de sanción que pone fin a un juicio político por infracción a la Constitución. El Congreso es competente para hacer eso. Le correspondía resolver si es que el presidente estaba incurso en infracción a la Constitución. Ha considerado que sí y lo ha condenado a una inhabilitación por 10 años. Y ante eso, el juicio político se cierra con esa decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que el expresidente no puede ir al Poder Judicial para pedir que se revise la decisión. Lo que puede hacer es interponer una demanda de amparo para pedir que la decisión se anule
no porque el Congreso se haya equivocado y él no haya infringido la Constitución, sino porque al construir la resolución se ha agraviado alguno de sus derechos fundamentales. Por ejemplo, si la resolución le sancionara por infringir el artículo 150 de la Constitución y la acusación de la Comisión Permanente no aludiera al 150, se le habría impedido defenderse, porque él nunca hubiera sabido que lo acusan del 150 y lo condena por el 150. Entonces, el juez del amparo anula y le dice al Congreso, hágalo de nuevo y resuelva de conformidad con los términos de la acusación. Por cuestiones como esas es que se va al amparo, no para pedir que se revise y se corrija el contenido de la decisión parlamentaria. Ahora, claro, el amparo es efectivamente un tipo de figura que podría suspender, detener, efectivamente, y como usted señala, iría a la forma del procedimiento en este caso, ¿no? Más que al fondo en sí. Pero estamos hablando de un Congreso que se va en 3 meses y la OMP está cerrando sus actas y seguramente va a tener que proclamar a los congresistas elegidos. El Poder Judicial podría efectivamente entonces suspender este proceso que de todas maneras podría resolverse después. En todo caso, ¿quién apelaría si es que este amparo resulta favorable a Vizcarra? ¿Sería la Procuraduría del propio Congreso de la República que está a punto de terminar? ¿Cómo sería esa figura? Lo que ocurre es que estamos hoy día, a partir de hoy, estamos en una realidad nueva. Ya la demanda que interpuso según se difundió ya no tiene sentido. Hoy día la realidad es que hay una resolución que lo inhabilita. Punto. Me imagino que a partir de mañana podrá interponer un amparo, una demanda para que por sentencia, dentro de 6 meses o lo que dure el proceso, se declare que es nula. En ese tránsito, o sea, una vez que el juez admita trámite la demanda, el juez puede apreciar lo siguiente. Puede ver que es muy probable que la demanda le resulte favorable porque hay una gruesa afectación a su debido proceso. Y además, ver que hay un peligro de que sufra un daño irreparable por no juramentar durante el trámite del proceso. En esa situación es que el juez adopta una medida cautelar y dice, suspéndase la resolución de inhabilitación y, por lo tanto, permítasele a él juramentar. Si no hay eso, él no puede ni ser proclamado ni juramentar el 28 de julio. Pero lo que estoy tratando de decir es que primero tiene que haber una demanda que no creo que haya ahora porque recién hace unas horas se le ha inhabilitado. Él se ha referido a un recurso ante el Poder Judicial, no ha dado efectivamente más detalles. ¿En ese caso sería el accesitario el que asume? Sí, exactamente. A lo que me refería es que yo creo que lo que pasa es que él había objetado actos procesales anteriores. Pero ya todo eso no tiene sentido porque ya se produjo la resolución final. Y lo que él está señalando de recursos ante instancias internacionales, ¿qué tipo de recursos serían estos? Lo que ocurre es que el acceso a los tribunales al Tribunal Internacional, por lo menos que protege derechos humanos en el caso de Perú, que es la Corte Interamericana, para acceder tiene que uno recorrer primero los instrumentos peruanos. O sea, él tendría que perder el amparo y recién ahí podría denunciar al Estado peruano por no haberle protegido su derecho con los instrumentos peruanos. Y el amparo tiene 3 grados. El juez que sentencia, la sala superior que emite una decisión que si es favorable, ahí acaba el proceso. Pero si es contraria a Vizcarra, él puede ir al Tribunal Constitucional en recurso de agravio y eso sí es cosa juzgada y ahí termina. Pero todo este proceso de que estoy hablando dura entre 2 años y 3 años. Evidentemente. Entonces es un nuevo escenario, como usted señala, y probablemente pues la nueva presentación de un amparo ante estos hechos consumados es lo que Vizcarra va a tener que interponer para jugársela, ¿no? A ver si puede finalmente juramentar, tomando en cuenta lo que usted señale, que un juez diga, bueno, esto efectivamente lo va a afectar o tiene, digamos, grandes posibilidades, ¿no?, de ganar eventualmente un procedimiento con estas circunstancias. Omar, yo quería aprovechar su presencia
en estas horas tan inciertas, ¿no?, de esta segunda vuelta, tenemos un Congreso fragmentado. Nada indica, ¿no?, que la crisis que hemos vivido y que usted ha comentado desde el ángulo constitucional a lo largo de estos años vaya a terminar. Estamos hablando de un Congreso sumamente fragmentado, estamos hablando de dos candidatos que en cualquiera de los dos casos, quien llegue a la presidencia de la República, nada nos sugiere hasta ahora que se vayan a generar consensos políticos que redunden en una estabilidad entre el Congreso y el Legislativo. ¿Cómo observa usted esta situación? Se lo pregunto porque hasta hace muy poco era una necesidad, prácticamente un consenso de los actores políticos, decir, oigan, tenemos que ponerle un candado al tema de la vacancia y qué sé yo. Esas voces parecen haberse apagado porque hay un gran signo de interrogación sobre lo que va a constituir la estabilidad del país en los próximos años. Por favor, su opinión al respecto de lo que estamos viviendo. Sí, lo que ocurre con la vacancia es más sencillo de lo que parece. La vacancia se convierte en un problema cuando se utiliza el año pasado con el antecedente de lo que pasó con Fujimori el año 2000. A Fujimori se le sancionó con la vacancia, miren la contradicción del término, se le sancionó con la vacancia porque se fue a Brunei y de ahí, en lugar de regresar a Perú, fue a Japón y renunció por fax. Y se dijo, es un inmoral y por tanto... No aceptamos la renuncia, lo bajamos. Vacancia por incapacidad moral. Así es. A Vizcarra se le destituye con la figura de la vacancia porque él habría cometido actos inmorales. Entonces es un inmoral. El problema es que la vacancia no es un mecanismo sancionador. La vacancia está prevista en el artículo 113 de la Constitución y dice el cargo presidencial vaca. ¿Qué significa vacar? Que está vacío. ¿Y cuándo vaca? En la muerte, en la renuncia, cuando el presidente se va del país y no regresa. Bueno, si no regresa ya está vacante el cargo. Entonces no es para castigarlo por morir, ni por renunciar, ni por no volver. Cuando es incapaz físico. Imagínense que el presidente quede en estado vegetativo. Un derrame cerebral, cualquier situación de estas, efectivamente. Entonces la incapacidad moral es un término que proviene de 1839 que hace alusión a la incapacidad mental. Cuando el presidente está fuera de sus cabales, se declara que el cargo está vacante. No se le castiga por eso. Entonces todo lo que hay que hacer es definir y esclarecer que la vacancia no convierte al Perú en un régimen parlamentario en el cual el Congreso puede destituir al presidente cuando está en desacuerdo con él, cuando lo cree un inmoral. Eso no se puede. Eso se puede en los regímenes parlamentarios por una razón. Porque en el régimen parlamentario, el Parlamento nombra al presidente. Por eso es que lo puede sacar. En cambio, en el Perú, que es régimen presidencial, al presidente lo pone el pueblo. El Congreso no puede sacar al presidente al que el pueblo puso. Solamente en un régimen parlamentario puede hacerlo porque es el Parlamento el que lo nombró. Es una distinción elemental que, sin embargo, todavía no ha sido aclarada constitucionalmente. Sí, yo creo que el Tribunal Constitucional perdió una gran oportunidad de hacerlo cuando declaró la sustracción de la materia y guardó silencio. Es cierto que la materia se había sustraído porque se refería a la primera moción de vacancia, pero el tribunal está plenamente habilitado para cuando llega un tema ante sí, con prescindencia de si resuelve el mérito o no, esclarecer la figura para que no se generen confusiones y para que el contenido de la Constitución resulte aplicable y resulte útil para la vida política. Lamentablemente no lo hizo, hay votos singulares, algunos con los que concuerdo, otros no, pero no hay una posición oficial del Tribunal Constitucional. Y ante eso, lo que queda es simplemente confusiones como las que ha habido hoy día, por ejemplo. Hoy día también se ha dicho que el juicio político, mire, ya ni siquiera la vacancia, se ha dicho que el juicio político es para castigar la inmoralidad de Vizcarra. Dios mío, mire, la vacancia no sirve para inmoralidades. El juicio político menos. Porque el juicio político hemos escuchado a los congresistas decir, es una persona mala, es una persona fría, o sea, en fin, sí, pues, claro. Exactamente, eso no tiene nada que ver con juicio político. Mire que hasta le podría decir simplemente por encima. Vizcarra podría argumentar ante un juez, han utilizado un procedimiento para inhabilitarme que sirve para sancionar por infracción a la Constitución, acusándome de ser malvado. Entonces, hay un problema
de construcción de la decisión. Evidentemente. Lo digo por encima porque pueden haber habido otras argumentaciones que hayan sustentado mejor la sanción. No lo sé, no he seguido el debate. Bien, gracias Omar Cairo. Gracias Omar Cairo por su participación. El hecho es que estas indefiniciones siguen abiertas en una situación tan delicada como la que vamos a vivir seguramente en los próximos años. Vamos a ir a una pausa. Sí. Porque la estabilidad del presidente depende si es que se toman estas interpretaciones equivocadas de lo que diga el Congreso. Así es. Y bueno, y nada indica que el próximo quinquenio va a ser distinto. Ojalá yo me equivoque. Gracias Omar Cairo por estar con nosotros esta noche. Bueno, ¿qué pasó con los influencers? ¿Qué pasó con las redes? ¿Qué pasó con todo esto? En esta elección han sido, parece, uno de los grandes perdedores. ¿El país es o no es un país que se deje guiar por las redes sociales? Vamos a conversar con David Hochstatter, experto en estrategias de comunicación efectiva y gerente general de Efecto Estrategia, sobre esto que en realidad recién empieza para el segundo tiempo. Volvemos. David Hochstatter es experto en estrategias de comunicación efectiva, gerente general de Efecto Estrategia Comunicaciones, a propósito pues de esta segunda vuelta que recién empieza y de la percepción, no sabemos si correcta, equivocada, de la influencia de las redes sociales en la política peruana. Todo el mundo habla de las redes sociales, todo el mundo se queja de los trolls, pero a veces pareciera que su efecto puede ir por otro lado en la influencia frente al voto. ¿Cómo está David? Buenas noches. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo evalúa usted el papel de las redes sociales en esta primera vuelta y hacia qué vamos? ¿Va a tener más influencia en la segunda? Mira, como conversamos hace un par de meses atrás, una de las cosas que yo te había comentado era que las redes sociales no eran el Perú, y hoy creo que eso queda más o menos demostrado. El señor Pedro Castillo, que ha pasado en primer lugar, tenía cerca de 9.000 o 9.500 seguidores, mientras que Renovación Popular tenía cerca de 137.000 seguidores en Facebook. Entonces, ahí tú te das una idea de que tanto el Facebook como el Instagram o como el TikTok, que eran programas o redes sociales de las que hablábamos, no han tenido la influencia que muchos asesores y que muchos candidatos a la presidencia o incluso al Congreso de la República esperaban que tengan. ¿Por qué? Bien sencillo. Lima no es el Perú. Entonces, lo que sí puede ser un éxito para elecciones de alcaldía, por ejemplo, donde las redes sociales pueden funcionar, como fue el caso de Muñoz en la última elección para alcalde, no necesariamente va a ocurrir en una elección presidencial, donde si uno ve el mapa del Perú y las zonas que ha ganado Pedro Castillo, uno se da cuenta que no las ha ganado vía redes sociales, sino caminando, sino estando en esas zonas, ¿no? Podría decirse paradójicamente, de hecho, que muchas de las regiones en las cuales ha ganado la brecha digital es amplísima, ¿no? No solamente la brecha digital, sino que muchos de los pobladores de las zonas donde el señor Castillo ha ganado no están pensando en el Facebook, no están pensando en un TikTok sin sentido. Recuerdo que hablábamos de eso también en la última entrevista que me hiciste. Yo te decía, el bailecito no funciona, la payasada no funciona. Si vas a hacer un TikTok, si vas a salir en Facebook, sal con propuestas, pero esa es gente que reclama otro tipo de cosas, reclama agua, reclama luz, reclama gas, reclama derechos, reclama justicia, y eso no está en las redes sociales. Muchos de ellos ni siquiera tienen acceso a Internet, como bien dices, o tienen una laptop de donde conectarse. Claro. Ahora, en esta segunda etapa, ¿cuál es el papel que podrían tener las redes sociales? Ya está más o menos claro. Lo que ocurría además, ¿no? Quienes pensaban que las redes iban a tener mucho más efecto era porque además estábamos en la pandemia, ¿no? Y que bueno, iban a tener un papel más grande. Pero incluso partidos que estaban muy orientados hacia el tema de las redes, como el Partido Morado, por ejemplo, les ha ido pésimo en realidad en su resultado final, ¿no? Con influencers de candidatos y demás. Entonces, ahora... ¿cómo se abre esta segunda etapa? ¿Se pueden aprovechar todavía las redes por parte de los candidatos? ¿O aprovecharlas mejor en todo caso? En lo particular, en el caso del Partido Morado, por ejemplo, creo que más allá del uso de las redes, lo que les falló a ellos fueron diversas estrategias de comunicación
que le salió el tiro por la culata o que no pegaron correctamente, como aquel spot del bus, por poner uno de los ejemplos, que en lugar de sumar lo que hicieron fue restar. En esta segunda etapa, lo que yo creo es que las redes van a nuevamente mantenerse al margen. Hoy, ¿qué ocurre con las redes? Hoy los mismos que no votaron por Castillo están inundando las redes explicando por qué no hay que votar por él. Porque evidentemente, aunque sea un voto antifujimorista, es necesario votar por Fujimori, por ejemplo. Y lo que yo digo es, se está cometiendo el mismo error. Seguimos enfrascados en la burbuja de las redes cuando a quien le tenemos que hablar sobre el voto a conciencia, sobre el voto que se debiese hacer, no está en las redes sociales. Entonces, de nada sirve convencer entre las propias gentes de las redes cuando quienes han votado por el señor Castillo y probablemente muchos de los que en la segunda vuelta voten por él no están en las redes sociales. Entonces, si Keiko Fujimori quiere llegar a ese electorado, por poner un ejemplo, vía las redes sociales, no lo va a conseguir porque no están ahí. Ahora, David, en este momento, cuando hablamos de estrategias de comunicación y cuando hablamos de dos candidatos con tantas resistencias, estamos hablando de candidatos que probablemente no suman más del 20-21% del voto total, con toda el ausentismo que hemos tenido y demás. Cuando estamos hablando de una situación así, pesa en términos de comunicación política, por ejemplo, la posibilidad que reclaman muchos, que es, oiga, den ustedes gestos concretos, abran la cancha, sumen a su propuesta a personajes que podrían ser no solamente que no hayan estado originalmente en su plataforma, sino que incluso sean adversarios para dar de alguna manera esta impresión de que van efectivamente a hacer un gobierno de ancha base. ¿Eso sirve en estas circunstancias? Yo creo que para uno de los candidatos sirve, que es para Keiko Fujimori, que necesita generar esas alianzas, y lo que tiene que hacer Pedro Castillo probablemente sea seguir con ese discurso, porque la gente está escuchando aquello, la gente que ha votado por él está escuchando aquello cuya promesa no ha visto en los últimos 30, 40, 50 años. Entonces dice, con este profesor siento que puedo llegar a tener aquello que nunca tuve. Va a tener que hacer consensos, definitivamente, con el 21% no va a pasar, pero creo que quien está más necesitada de los consensos también por el antivoto es Keiko Fujimori, que va necesariamente a tener que hacer consensos probablemente con Avanza País, con Renovación Popular, que son los partidos naturalmente llamados, y hablo de los que están arriba, a aliarse hacia la derecha. Pero va a necesitar un poquito más que Renovación Popular y que Avanza País. La vez pasada que corría con Kuczynski, claro, fue 50-50. Es decir, hay un sector del electorado que va a ser muy resistente, más allá de la derecha, a votar por Keiko Fujimori, ¿no? Sí, y va a ocurrir otra cosa. Como son candidatos nuevos, tanto López Aliaga como Hernando de Soto en las elecciones, no necesariamente que Hernando de Soto o que López Aliaga le den el voto o decidan ir con ellos, va a significar absolutamente que el electorado se endose a eso. No estamos hablando de partidos con tanta tradición, ni con tanta fuerza, ni candidatos con tanta historia como para que eso termine ocurriendo. Lo que sí estoy seguro es que lo que la gente está esperando nuevamente son propuestas. No un influencer que me apoye, no alguien que me haga la cancioncita, no un melcochita que se siente en el desayuno. La gente no está esperando eso, la gente está esperando propuestas concretas para terminar de decidir su voto en una segunda vuelta, que hoy la verdad es que poca gente hace 2 o 3 semanas esperaba, y que contradictoriamente terminó siendo una segunda vuelta entre una extrema izquierda y, si lo queremos llamar así, un voto duro fujimorista que le dio lo suficiente como para pasar. Así es, y ojo, cuando hablamos de tú lo has descrito bien hace un par de minutos, cuando hablamos de este supuesto miedo a la izquierda radical o qué sé yo, el electorado de Castillo no lo está interpretando así, y el electorado de Castillo lo está viendo más bien probablemente como una esperanza, no lo está viendo en este tema binario de marxismo o derecha o marxismo, democracia. Es evidentemente un desafío gigantesco el que tienen los candidatos de aquí al mes y medio de la segunda vuelta.
lo que las redes ven como miedo, el electorado de Castillo lo ve como una oportunidad. Entonces ahí creo que las propias redes se están equivocando en tratar de convencerse entre ellos mismos de lo que no se tiene que convencer, porque el que tendrían que convencer eventualmente está fuera de las redes nuevamente. Ese es una nueva calcomanía para el bus. Lo que es tu miedo es mi oportunidad. Gracias, David Hochstatter, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con el ministro de Cultura, Alejandro Neira. El problema de circunstancias polarizadas como las que vivimos o de procesos políticos convulsos como los que ha atravesado el Perú los últimos 5 años es que pierden de vista lo que sí estaba más o menos en el horizonte, que son políticas de Estado, que son metas en las cuales el país estaba embarcado de alguna manera. Entonces estas situaciones un poco desdibujan y probablemente hacen que todo se vea todavía más grave, que duda cabe, en medio de una pandemia. Pero tenemos horizontes, tenemos políticas de Estado y hay necesidad, por supuesto, de pactos. Y está lanzando el Ministerio de Cultura con la UNESCO el Pacto por la Cultura al 2030, que por supuesto tiene muchos componentes y vamos a conversar de ellos con el ministro de Cultura, Alejandro Neira. ¿Cómo está usted, Alejandro? Gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, muchas gracias a ti, Enrique. Un gusto poder saludarte y a todos los televidentes de Cara a Cara. Denos buenas noticias. ¿Cuáles son los componentes de este pacto? ¿Qué es lo que hay que impulsar? ¿Cómo se va a procesar, a tramitar y cómo se va a llevar adelante? Creo que la buena noticia tiene que ver con lo que tú mencionabas, ¿no? La necesidad de mantener las políticas de Estado. Creo que todos los que estamos en el servicio público tenemos claro que no solamente tenemos que tratar de tener políticas, sino evidentemente cumplir los objetivos y las metas de esas políticas. Y para ello, nosotros el año pasado aprobamos la Política Nacional de Cultura del 2030. Uno, porque es un horizonte temporal, digamos, de mediano plazo. Dos, porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas también van al 2030. Y hay una serie de mediciones y metas que creo que pueden ser alcanzables en un plazo de ese tipo. Pero no estamos solos, tampoco el Estado no es el único que está para resolver los problemas o para fijarse estas metas y tratar de cumplirlas, sino hay una serie de instituciones, organismos, organizaciones internacionales que nos pueden ayudar a eso. Entonces, propusimos a UNESCO, que tiene una sede aquí en el Perú, UNESCO es Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, trabajar juntos para hacer que podamos tener esto que hemos llamado Pacto por la Cultura del 2030, que nos permita cumplir justamente esas metas y esos objetivos, y para eso convocar a quienes ya de alguna manera vienen trabajando con nosotros en los objetivos que tenemos. ¿Y quiénes son estos miembros fundadores, si se quiere, del Pacto por la Cultura? Instituciones tan prestigiosas pues como la Unión Europea, que trabaja con nosotros en la cooperación internacional, la propia cooperación internacional de España a través de la ESID, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que promueven proyectos de desarrollo vinculados al turismo, a la cultura, al turismo cultural, a la recuperación del patrimonio en ciudades históricas, como hace el BID en 4 ciudades que son Lima, Trujillo, Huamanga y Arequipa. Pero también a la empresa privada, bueno, también al British Council, a la Embajada de Estados Unidos, que tienen proyectos también, por supuesto, muy importantes con nosotros, pero también, como decía, a la empresa privada, a la Alianza de Obras por Impuestos, que son más de 30 empresas que buscan a través de este mecanismo invertir en proyectos de desarrollo y entre ellos proyectos culturales. La Fundación Vice, que justamente es la primera que apostó por tener una obra por impuestos con el Ministerio de Cultura en el sitio arqueológico del Brujo, en el cual invierte para el desarrollo a través del patrimonio hace muchos años, y el Grupo AGE, entre otros, el Banco de Crédito también. Entonces creo que esta sí es una buena noticia de ver que nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Creo que algo que nos está faltando probablemente, y esto, digamos, pensando también en la conmemoración del Bicentenario, es sentirnos parte de una misma comunidad, sentir que como ciudadanos somos parte de un mismo proyecto nacional. Y para eso, como bien dijiste, hay que tener políticas claras, hay que trabajar juntos, y creo que esta es una forma que además está sirviendo de modelo. Esta es una iniciativa que ha surgido por parte del Estado peruano, pero que la UNESCO lo ha visto con muy buenos ojos y cree que puede replicarse en otros lugares
porque la pandemia ha afectado por igual, digamos, el desarrollo y el impacto que ha tenido en la cultura ha sido enorme en todos los países del mundo. Y esta es una forma de buscar la reactivación. Con ello estamos trabajando un plan de reactivación también para el sector cultural, estamos trabajando la ley del artista. Y creo que eso nos permite saber que todos aquellos quienes estamos comprometidos por la cultura, estamos fijándonos un derrotero claro, un horizonte temporal, y estamos de acuerdo en seguir y continuar los proyectos que ya se están desarrollando y apostar por nuevos proyectos que permitan preservar el patrimonio, promover nuestras industrias culturales, pero sobre todo mantener viva la cultura en nuestro país. 2030 es en realidad casi a la vuelta de la esquina, estamos hablando de 9 años, ¿no? Pero cuando esto hay etapas, hay metas a corto, a mediano y largo plazo. En la Política Nacional de Cultura nosotros tenemos, de hecho, indicadores de cumplimiento. Entonces, son indicadores muy, digamos, ambiciosos, pero tienen que ver con la protección del patrimonio, en algunos casos con indicadores muy precisos, como por ejemplo la posibilidad de acceder a la cultura, digamos, a las artes escénicas, a bibliotecas, a museos, a sitios arqueológicos. El nivel de acceso que existe a nivel nacional a los espacios culturales, por ejemplo, es muy bajo y casi en muchas áreas del sector cultural, concentrado mucho en Lima, ¿no? El teatro, uno de ellos. Pero estos son indicadores de cumplimiento que tenemos que ir revisando año tras año, idealmente. Y hay otros que son mucho más complejos de medir probablemente, pero que son quizás más importantes incluso, ¿no? Nuestra meta, por ejemplo, es tratar de llegar a que en el 2030 menos del 10-5% de nuestra población se haya sentido discriminada. Actualmente esa cifra en algunos casos pasa del 50%. En casi todos los lugares la mayoría de personas se han sentido discriminadas en lugares donde además hay atención de servicios públicos, y esas cifras creo que nos deben hacer pensar en esto que mencionaba también, en la necesidad de trabajar en este sentido de ciudadanía y de comunidad que tenemos. Así que, para contestar la pregunta, hay indicadores con los cuales queremos llegar al 2030, pero que tenemos que ir revisando paulatinamente. Y lo que hay en el pacto es un compromiso de ir alineando todas las acciones que tenemos, Ministerio de Cultura, UNESCO, instituciones participantes, con miras a cumplir estas metas y objetivos. Efectivamente, racismo y discriminación, que es un tema, ¿no?, que optimistamente se piensa de alguna manera relativamente superado. Realidades como las de hoy nos lo recuerdan que sin duda eso no es así. Vamos a ir a una pausa, ministro, pero quería dejarlo con esta pregunta. Ok, tenemos esto, esta es una gran noticia, pero vamos ahora a la vena, a lo inmediato. ¿Qué va a tener que hacer o qué se va a tener que hacer con el sector cultura para recuperarlo lo antes posible en estos días de pandemia? Volvemos tras la pausa. Alejandro Neira, ministro de Cultura del Sector Público, ha hecho esfuerzos para ayudar a que las industrias culturales, creativas, puedan de alguna manera sobreponerse al impacto de la pandemia. Es evidentemente de todas maneras muy difícil tomando en cuenta la naturaleza de estas actividades. ¿Qué se está haciendo ahora mismo y qué tendría que hacerse en los próximos meses, ya comenzando también el próximo gobierno, como prioridad? Sí, a ver, creo que ya se conoce que el año pasado fueron entregados apoyos económicos justamente para tratar de mitigar el impacto de la pandemia en el sector cultura, a artistas, a trabajadores culturales en general, pero también a personas que se dedican a preservar la cultura viva, el patrimonio inmaterial, las expresiones culturales tradicionales. Este año hemos podido obtener un presupuesto de 20 millones con los cuales vamos a tratar de cubrir digamos, estos apoyos para más de 4.000 trabajadores de la cultura. Ya se han empezado a hacer los primeros pagos por los proyectos que se han presentado. En este caso es para personas que ya habían tenido una recomendación favorable de los comités de evaluación en el proceso que se inició el año pasado. Pero adicionalmente, bueno, conocen también que se ha hecho una compra importante y una buena inyección para el sector editorial en una compra de libros inédita, la más grande que se ha hecho en nuestra historia, gracias a que se aprobó la ley del libro, que venía un monto de
dinero justamente para comprar materiales de lectura que vamos a empezar a repartir a partir de la próxima semana. Yo estoy yendo a Ayacucho el viernes para hacer entrega simbólica en regiones también de ese material de lectura que va a más de 900 lugares y espacios de lectura entre bibliotecas y lugares incluyendo penitenciarías y espacios no convencionales de lectura. Y el lunes, y esto sí te lo puedo dar como primicia, Enrique, es importante que conozcan, ya las bases están colgadas, pero vamos a hacer el lanzamiento de los estímulos económicos para la cultura. Este es un programa que año a año se ha venido otorgando y con montos que ayudan a proyectos en 3 áreas específicas: el cine audiovisual, que es el más importante y el que tiene mayores fondos en razón de la cantidad de proyectos que se presentan, de la dificultad para realizarlo y la cantidad de trabajadores también que involucra esta actividad. Pero también desde hace un tiempo hemos podido incluir proyectos de artes escénicas y proyectos también editoriales. Entonces, esto lo vamos a presentar el día lunes con todos los detalles, pero ya se pueden ingresar a las bases. Uno pone estímulos económicos de cultura, ingresará rápidamente a la página de cultura con todas las bases disponibles. Esa es una buena noticia inmediata. Pero ¿qué debemos hacer ahora? Yo creo que lo que le tocará a las nuevas autoridades que ingresen a partir del 28 de julio, esperemos es poder continuar con esto que estamos dejando, con una política nacional de cultura al 2030, con estas metas y objetivos que nos hemos fijado. Creo que la posibilidad por eso de dejar el pacto suscrito con actores tan importantes y que en realidad es un pacto abierto. Nuestra idea es que vengan más empresas, que vengan más instituciones y asociaciones que quieran participar de ello y que podamos consolidar una reactivación como siempre decimos, económica, por supuesto, del sector, pero también creo que tiene que ver con lo cultural, con lo espiritual, con lo anímico, y de consolidar la idea de que nuestra cultura es aquello que nos une, esta unión en esta diversidad cultural y en esta riqueza que tenemos y que nos permitirá, creo, salir adelante poniendo la cultura como centro y eje para el desarrollo de nuestro país, sobre todo en este año de conmemoración del Bicentenario. Efectivamente, como de alguna manera la cultura como un símbolo, un gran referente de efecto cohesionador, pero también, usted lo dice bien, con el tema anímico, ¿no? Es cuando otra vez podamos disfrutar de todas nuestras manifestaciones culturales en toda esa diversidad, cuando vamos a saber en medio de todo que ya estamos viendo la luz al final del túnel. Gracias, ministro de Cultura, Alejandro Neira, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Vamos ya a terminar. Gracias a ustedes por acompañarnos toda esta semana en Cara a Cara. Terminamos en una nota un poco más positiva porque sin duda lo necesitamos. La próxima semana, por supuesto, retomamos todos los pormenores de la campaña electoral que, repito, recién empieza. Tengan ustedes un excelente fin de semana. No bajen la guardia. Adiós.